Buenos días, buenas tardes o buenas noches con cada uno de ustedes que hayan decidido visitarnos en nuestro canal de internet, quien vamos a compartir en esta hora el mensaje del Señor. Le saluda su amigo el pastor Fabián Muñoz de la iglesia Eloe en la ciudad de Guayaquil. Hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que creo que es conveniente reflexionar frente a los tiempos de crisis económicos y políticos que nuestro país, el Ecuador, está pasando en esta fecha, siendo 11 de junio del año 2015. Meditemos sobre tiempos de crisis y pienso yo que una manera bíblica en donde podemos fundamentar estos pensamientos debe nacer desde el profeta Jeremías, que es un profeta que fue gestado en un tiempo de crisis. Comencemos nuestra meditación en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 22 y la palabra de Dios dice: Mi pueblo es insensato, no me conoce, son hijos necios, que no recapacitan, son diestros para el mal, ignorantes para el bien. Más adelante en Jeremías 35 versículo 15 dice: Sin cesar os envié a mis siervos los profetas, pero no prestasteis atención oído, ni me hiciste caso. Estas impactantes palabras que vemos registradas en el libro del profeta Jeremías no nos pueden dejar de ser indiferentes, ya que son todas ellas un llamamiento a la reflexión. Estas palabras fueron pronunciadas en relación al pueblo de Dios de aquel momento, recordándoles lo alejados que se encontraban de la voluntad de Dios y de cómo se habían alejado de Él. Por todo ello, estas nos deberían interpelar a que nos preguntemos si nos hallamos en la misma situación que el pueblo de Dios del pasado, o podemos llegar a estarlo. Dejo aquí la pregunta, que en cierta medida retomaré más adelante cuando abordemos algunos aspectos del mensaje de Jeremías. La razón para hablar de Jeremías es muy simple. Aunque Jeremías vivió hace 2600 años promedio, no deja de ser sorprendente las similitudes que podemos encontrar entre su época y la nuestra. Pero antes de analizar algunos aspectos del mensaje del profeta Jeremías, me gustaría abordar la cuestión o el análisis de quién era él y en qué circunstancias vivió. ¿Quién era él? ¿Cuándo vivió Jeremías? Lo podemos esto analizar en el libro mismo de Jeremías, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: palabra de Jeremías, hijo de Gelcías, de los sacerdotes residentes en Ananot, territorio de Benjamín. Recibió palabra del Señor durante el reinado de Josías, hijo de Amón en Judá, el año 13 de su reinado, y de Joaquín, hijo de Josías, hasta el final del año 11 del reinado de Judá de Sedecías, hijo de Josías, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Como podemos leer, Jeremías pertenece a una familia de sacerdotes. Eso quiere decir que posee una sólida formación en el conocimiento de la palabra de Dios y que por su origen ocupa un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Jeremías vive en una época de crisis, en una época convulsiva de problemas, lleno de cambios y lleno de inseguridades. Con el Como el propio Jeremías declara, fue llamado por el Señor durante el reinado de Josías. Josías es el último gran rey de Judá. Durante su reinado, las fronteras del reino se extienden y el culto del Señor es restablecido. Su época, esta, es conocida como una época de restauración. Pero esta época de esplendor se ve truncada de forma trágica por la muerte de su rey. Cuando éste sale al encuentro de las tropas egipcias, de alguna manera la muerte del rey marcará el comienzo del fin para el reino de Judá. A partir de ese momento,
Este entra en una época de inestabilidad que finalizará con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, que irá acompañada de la deportación de parte de la población a Babilonia en tiempos del rey Sedecías. Aunque hay que ser prudentes y reconocer las diferencias, al igual que en la época de Jeremías, nosotros también vivimos una época de crisis. Además, la mayoría de nosotros nos hemos de enfrentar a una nueva realidad, ya que a lo largo de nuestra existencia nunca nos hemos encontrado con un momento de tanta inestabilidad como el actual. Esta crisis que en nuestro caso, en Ecuador, y por el momento notamos que son crisis que pueden ser económicas y políticas, no dejan de ser estas crisis globales. Y en otros lugares va acompañado de guerras, de hambre, de destrucción y muchas otras cosas. Vivimos en un mundo muy convulsivo, donde los conflictos son abundantes y que en lugar de disminuir parece que van de aumento día tras día. Por si todo esto fuese poco, todos estos problemas van acompañados de un problema de dimensiones planetarias, difícilmente cuantificable, como son los aspectos que se relacionan con el medio ambiente, calentamiento global, lluvia ácida, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc. Nuestro planeta sufre una presión como nunca antes en la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente un mensaje de esperanza, un mensaje que por otro lado se encuentra en la palabra de Dios, un mensaje que por otra parte está a nuestro alcance y que tenemos el inmenso privilegio de poder compartir. Analicemos un poco la vocación de Jeremías. En esas circunstancias de inestabilidad en las cuales Jeremías es llamado a hablar en el nombre del Señor, Jeremías recibe una llamada especial y no deja de ser fundamental si queremos entender la obra de Jeremías. Esta llamada lo vamos a encontrar en Jeremías 1, del 4 al 10, dice el Señor. El Señor me dirigió la palabra: antes de formarme en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré, y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe, irás. Lo que yo te mande, lo dirás. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Esto lo vemos en el libro de Jeremías del versículo 4 al 10. Su lectura, créame, no deja de sorprenderme y llamar mi atención. Me gusta porque nos habla de un Dios que sale a nuestro encuentro, de un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, de un Dios que nos conoce desde el mismo momento de nuestra gestación. El texto nos dice que el Señor lo escogió antes de nacer. Y pienso que en ese conocimiento también es extendible a cada uno de nosotros, porque tengo el convencimiento que de la misma manera que con Jeremías trató, el Señor no solo nos conoce, sino que tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Pero estos están condicionados a nuestra respuesta. Por otro lado, no deja de llamar mi atención la respuesta de Jeremías, pero al mismo tiempo no puedo dejar de sentirme identificado con él. Ante la llamada, se siente incapaz de asumir la tarea que el Señor le tiene encomendada. Y miremos bien, Jeremías se excusa utilizando dos argumentos que pienso que en cierta medida también son los nuestros en muchas ocasiones. El primero tiene que ver con sus capacidades, dice: no sé hablar. Y el segundo va relacionado con su edad, dice: soy un muchacho. Como hombres a veces nos resistiríamos y nos resistimos a hablar con Dios de lo que creemos porque pensamos que no sabemos hablar. Y aquellos que son jóvenes a veces se excusan o tienen miedo de hablar porque piensan que aún son demasiado jóvenes para hablar y que no tienen suficiente experiencia. Desgraciadamente, también puede suceder que aquellos que tienen una trayectoria mucho más prolongada no estén dispuestos a escucharlos.
Pero esa limitación que en numerosas ocasiones nos atribuimos no tiene edad, en el sentido de que en demasiadas ocasiones, independientemente del momento de nuestra vida en el que nos encontramos, nos excusamos y nos resistimos a hablar. Pero el Señor, de la misma manera que con Jeremías, nos llama a hablar y a dar cuenta de nuestra fe. El Señor le dice a Jeremías que no tenga miedo, que estará con él. Yo pienso que el Señor, nuestro Dios, también está con nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a estar en sus manos. El reconocer nuestras limitaciones no necesariamente es un inconveniente, sino el reconocimiento de la necesidad que tenemos de que el Señor sea quien nos dirija. Y en ese sentido, no tengo la menor duda de que nuestra vida estará llena de éxito siempre y cuando el Señor tome el control de nuestras vidas. Además, me gusta el texto porque este habla de que el Señor pondrá en nuestra boca sus palabras. Me parece muy importante ser consistente de que el Señor está dispuesto a poner sus palabras en nuestros labios. En definitiva, el Señor está dispuesto a hablar a través de nosotros. Entendamos un poco ahora el mensaje de Jeremías. Él transmitía una amonestación. El mensaje de que Jeremías tiene que transmitir de parte del Señor no es un mensaje fácil. Se trata de un mensaje de amonestación y, como consecuencia de ello, se trata de un mensaje impopular. Jeremías se dirige a sus conciudadanos para recordarles que han obrado mal, que se han alejado de Dios. Jeremías tiene que dirigirse, como dice el Señor, a un pueblo que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Jeremías 5:21. No deja de ser llamativo el hecho de que el pueblo de Dios no sea capaz de ver ni oír. Es como hablar al mismo tiempo con alguien que es ciego y sordo. Pero a pesar de esa realidad y del comportamiento del pueblo de Dios, el Señor no se olvida de ellos y sale a su encuentro. Sale a su encuentro porque los ama. Porque los ama es porque los amonesta. El Señor no guarda silencio ante las equivocaciones de su pueblo, sino que envía a su mensajero para amonestarlos, indicándoles aquello que no están haciendo bien. Estas amonestaciones pronunciadas por Jeremías de parte del Señor se podrían sintetizar en 4 aspectos. El primero de ellos, han abandonado al Señor. El pueblo se ha olvidado de Dios, se han olvidado de lo que han hecho por ellos, se han olvidado de las promesas de Dios y, lo que es peor, han ido detrás de otros dioses. Por eso el Señor dirá: entablaré pleito con ellos por todas sus maldades, porque me abandonaron. Quemaron incienso a dioses extranjeros y se postraron ante las obras de sus manos. Esto lo vemos en Jeremías 1:16. Pero a pesar de que se han olvidado de Él, que se han ido tras de otros dioses, el Señor los ama y por eso exclama en Jeremías 2:2: recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Dios ama a su pueblo y añora esos tiempos en los cuales el pueblo le es fiel. Al leer estos textos, no puedo dejar de pensar que estas palabras nos hablan de un Dios que llora, que se entristece, de un Dios que sufre cuando su pueblo se aleja de Él. El Señor ama tanto a su pueblo que no puede dejar de preguntarse Él, ¿por qué de este alejamiento? La preocupación del Señor por su pueblo es tal que llega incluso a cuestionar si han obrado ellos correctamente, y es por eso que el Señor exclama en Jeremías 2:5: ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Imagínense la exclamación de Dios: ¿qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Jeremías 2:13: me abandonaron a mí, fuente de agua viva. El Señor en estos pasajes y en otros exclama: ¿por qué el pueblo se ha olvidado de Él, fuente de agua viva? Pero a pesar del dolor que siente, Dios no renuncia a su pueblo amado, como lo vamos a ver más adelante. Como punto número 2 vamos a ver la falta de justicia.
Otro aspecto del mensaje de Jeremías se refiere a la falta de justicia. Jeremías acusa al pueblo de su falta de sensibilidad con aquellos que se encuentran más necesitados. Además, nos habla de cómo la justicia brilla por su ausencia. En este sentido, me gustaría mencionar dos textos. Jeremías 5:1 dice: repasad las calles de Jerusalén, mirad, inspeccionad, buscad en sus plazas a ver si hay alguien que respete el derecho y practique la sinceridad, y la perdonaré. Jeremías 5:1. Fijémonos bien, el texto nos habla de que no existe nadie que actúe correctamente. Y no deja de ser sorprendente que en medio de Jerusalén la justicia brille por su ausencia. No olvidemos que estamos hablando del pueblo de Dios, de ese pueblo en el que Dios se había manifestado de una forma espectacular. Pero a pesar de esa realidad, Dios está dispuesto a perdonarlo si existiese alguien que obrase correctamente. Ante tal realidad no puedo dejar de exclamar: ¡wow! ¡Qué fuerte! Porque se me hace difícil entender que no haya nadie en medio del supuesto pueblo de Dios que actúe rectamente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos llegar a entender que se han alejado de tal forma de Dios? Pero eso no es todo. Versículos más adelante dice en Jeremías 5, 26 al 28: y cavan fosas para cazar hombres, sus casas están llenas de fraude. Así es como medran y se enriquecen, engordan y prosperan, rebosan de malas palabras, no juzgan según derecho, no defienden la causa del huérfano, ni sentencian a favor de los pobres. El alejamiento de la voluntad de Dios es tan grande, hermano o hermana, que los más desvalidos de la sociedad son los que más sufren las consecuencias de una sociedad sin justicia, sin Dios. De hecho, la justicia es tan injusta que los únicos que prosperan son los más poderosos. Analicemos un tercer punto: adoración superficial, falsa seguridad. Otro aspecto significativo del mensaje de Jeremías es que han olvidado lo que es la verdadera adoración. Se cree en el pueblo de Dios y que por ser el pueblo escogido nada malo les puede suceder. Cualquier amonestación no es oída porque están convencidos de que su condición los libra de cualquier peligro. Jeremías, hablando en el nombre de Dios, dice en Jeremías 5:4: no os hagáis ilusiones con razones falsas y repitiendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Jeremías 6:20 dice: ¿qué me importa el incienso de Sabá y la exótica caña aromada? Vuestros holocaustos no me agradan, vuestros sacrificios no me son gratos. Es curioso que la existencia del templo y los rituales que allí tenían lugar los habían alejado de Dios. Habían llegado al convencimiento de que hacían la voluntad de Dios únicamente porque participaban de los rituales que allí se realizaban. ¡Qué error! No dejaba de ser llamativo como los rituales que se llevan a cabo en el templo habían perdido su razón de ser y se habían convertido en una simple rutina en religiosidad. Estos habían dado una falsa seguridad al pueblo y en lugar de llevarlo a Dios, la religión, la práctica de estos procedimientos que creen acercar a Dios, los habían alejado. Qué curioso, ¿verdad? Algunos habían llegado hasta tal orgullo que se gloriaban con aquello que poseían como si les pudiese proporcionar seguridad. Jeremías 9:22 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su saber, no se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su riqueza. Este texto nos habla de cómo los hombres pueden caer en una falsa seguridad. Esta supuesta seguridad se fundamenta en lo que creen ser o en lo que tienen. Unos se creen sabios, otros se creen fuertes, otros se creen ricos. Pero en el fondo, todos ellos han errado al no fundamentar su éxito en el Señor.
Como cuarto punto, veamos que han transgredido el día del descanso. Por último, Jeremías amonesta al pueblo en el nombre del Señor porque han transgredido el día del descanso. El pueblo de Dios ha olvidado el profundo significado que se encuentra en la observancia del descanso en el Señor. Al actuar así, ese día que había de ser un templo en el tiempo, con todo lo que esto implica, se ha banalizado de tal manera que el día del descanso se ha convertido en un día como cualquier otro, con todos sus trabajos y afanes. Por ello el Señor les dirá: así dice el Señor en Jeremías 17, 21 y 22, guardaos muy bien de llevar cargas en sábado, o de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis cargas de vuestra casa en sábado, ni hagáis trabajo alguno. Santificad el sábado como mandé a vuestros padres. Llegado a este punto, me gustaría señalar que no deja de ser sorprendente lo alejados que se encontraban del Señor y de su voluntad. Como pueblo de Dios, aparentemente eran conocedores de la verdad, pero a pesar de ello se encontraban totalmente alejados de Dios. Es muy fácil ser críticos con el pueblo de Dios del pasado, pero todos estos aspectos que hemos ido desgranando nos habrían de hacer reflexionar sobre nuestra relación con Dios, usted y yo. El mensaje de amonestación de Jeremías es útil para usted y para mí, en la medida de que seamos capaces de preguntarnos dónde nos encontramos nosotros. Siempre que leemos la palabra de Dios, esta nos interpela a que reflexionemos sobre nuestra propia situación. El pasado no es útil por sí mismo, sino en la medida que aprendamos de él, para que no cometamos los mismos errores. Tenemos que ser humildes y al mismo tiempo ser capaces de reconocer que nosotros no estamos libres de cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Dios en el pasado. De la misma manera que entonces Dios nos llama en un momento de crisis como actualmente vivimos a reflexionar sobre nuestra propia condición y preguntarnos si le hemos abandonado por otros dioses. Si hemos dejado de escuchar la voz de Dios, si hemos dejado de ser sensibles a las necesidades de los más desfavorecidos, si hemos dejado de practicar la justicia, si hemos caído en el error de una falsa religiosidad, si nuestra relación con Dios se basa en una rutina totalmente alejada de lo que es una verdadera relación con Dios, si hemos dejado de adorarlo en verdad y por último, si nos hemos olvidado de guardar el día del descanso. Hay muchas personas, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como tienen de costumbre. Hay muchas personas que ya no van a la iglesia, a los cultos ordinarios entre semana, martes, jueves, e inclusive los sábados y domingos, ya han dejado de congregarse porque han colocado sobre sus vidas una carga que es más importante, quizás el trabajo, quizás la familia, el esposo, los hijos, pero a Dios lo han dejado a un lado. Los problemas, vean, analicemos los problemas del profeta. Después de escuchar al profeta, es fácil darse cuenta de que el mensaje que éste tiene que transmitir al pueblo de parte de Dios no se trata de un mensaje popular. Yo diría más bien que se trata de un mensaje sumamente impopular y desagradable, porque es más que evidente que a nadie le gusta que le digan que no actúa correctamente, que está equivocado. Y como consecuencia de ello, el profeta tendrá que hacer frente a la impopularidad. El profeta sufrirá de tal modo que tendrá la percepción de que se encuentra solo, por lo que él exclamará, como Jeremías 15:10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contiendas con todo el mundo, todos me maldicen. Jeremías 15:15 dice, Señor, acuérdate y ocúpate de mí, véngame de mis perseguidores, no me dejes perecer por tu paciencia, mira que soporto injurias por tu causa. La predicación de Jeremías provoca tal indignación sobre las autoridades religiosas y políticas del país, y como podemos leer en Jeremías 20, del 1 al 2, este es azotado y apresado. Aquellos que tienen el poder no están dispuestos a reconocer que se han equivocado
y menos aún a cambiar. Las adversidades a las que tiene que hacer frente Jeremías son de tal magnitud que lo llevan al odio y al pedir el castigo de sus enemigos. Jeremías le pide a Dios, en Jeremías 18, 21 al 24 dice: ahora entrega a sus hijos al hambre, ponlos a merced de la espada, queden sus mujeres viudas y sin hijos, mueran sus hombres asesinados y los mozos a filo de espada en el combate, que se oigan gritos salir de sus casas, no perdones sus culpas, no borres de tu vista sus pecados, caigan derribados ante ti y ejecútalos en el momento de la ira. Hemos de reconocer que estas expresiones y deseos no serían los que en el principio esperaríamos encontrar en un fiel seguidor de Dios, y menos aún en un profeta. Además, estas contrastan de una forma notable con el mensaje de amor predicado por Jesús. La situación de Jeremías llega a ser tan desesperada que incluso acabará maldiciendo el día de su propio nacimiento. Él lo dice en Jeremías 20:14: maldito el día en que nací, el día en que me parió mi madre, no sea bendito. Y en los versículos siguientes maldecirá al que le dio la noticia a su padre. Incluso llegará a preguntarse: ¿por qué no le dieron muerte en el vientre de su madre? Hay que decir que no deja de ser expresiones muy impactantes, proveniendo de un profeta, de un hombre de Dios. Pero he de reconocer que esta forma de dirigirse a Dios no deja de gustarme, porque en cierta medida hace posible que nos podamos sentir identificados con el profeta. Jeremías se convierte así en un hombre real. Además, ¿quién de nosotros no se ha sentido desesperado ante determinadas circunstancias de la vida? ¿Quién puede decir que no ha gritado o actuado en contra de lo que sería esperable de un verdadero seguidor de Cristo? Seguro que todos estamos de acuerdo en que un seguidor de Cristo habría de expresarse de forma diferente. Y además, habría de ser capaz de armar a sus enemigos en sintonía con el mensaje de amor predicado por Jesús. Pero, como hombres necesitados de Dios, no hay la menor duda de que todos en alguna ocasión no hemos actuado de forma correcta, ¿verdad? Esa forma de actuar por parte del profeta nos indica que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestros desvaríos verbales y de nuestras inconstancias, Dios está dispuesto a perdonarnos y aceptarnos de la misma forma que aceptó al profeta Jeremías. Lo importante en esta vida no es no equivocarnos, sino ser capaz de reconocer nuestros errores y saber rectificar. Pero a pesar de las dificultades, de todos los problemas que tuvo que soportar, Jeremías es capaz de expresar de una forma reiterada su confianza en Dios. Jeremías 16:19 dice: el Señor es mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el peligro. Jeremías 20:11 dice: pero el Señor está conmigo como fiero soldado, mis perseguidores tropezarán y no me podrán. Al escuchar estas palabras no puedo dejar de sentir identificación con ellas. Estoy convencido de que el Señor está de nuestro lado en todo momento. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades, y más en un tiempo de crisis como el actual. Pero a pesar de las dificultades de todo tipo que nos puede sobrevenir en esta vida, nunca hemos de dejar de tener la certeza de que el Señor es nuestra fortaleza y que Él está de nuestro lado en todo momento y en toda circunstancia. Pero esa confianza en el Señor manifestada por Jeremías tiene un sólido fundamento. No nacía del vacío, sino de una relación estrecha con el Señor. Jeremías exclamará en Jeremías 15:16: cuando recibía tus palabras, las devoraba. Tu palabra era mi gozo y mi alegría íntima. Yo llevaba tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Además, Jeremías, en un texto que me parece maravilloso, dice, Jeremías 27, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me encanta este texto por dos motivos. El primero, porque nos habla de cómo Dios pone todos los medios a su alcance para que aceptemos su oferta. El Señor intenta seducirnos, no es indiferente al hombre. Y la segunda razón que me inclina, que me atrae, es la actitud del profeta.
Este se deja seducir, deja que el Señor actúe. Ojalá que nosotros también nos dejemos seducir por el Señor. Ojalá que de la misma manera que el profeta nos podamos alegrar en sus palabras, en estas que nos llenen de gozo. Hasta aquí hemos hablado de Jeremías. Nos hemos detenido a ver cómo fue llamado por el Señor, las dificultades que tuvo que afrontar, cómo confiaba en el Señor, y también hemos hablado del mensaje de amonestación que trajo para el pueblo de Dios. Pero si acabásemos aquí, dejaríamos de hablar de la parte más importante del mensaje de Jeremías, que es el mensaje de esperanza. Todo profeta, y Jeremías no es una excepción, acompaña sus palabras de amonestación con palabras de esperanza. Aunque el pueblo se había olvidado de Dios y de todo lo que éste había hecho por ellos, el Señor ama a su pueblo y como consecuencia de este amor hará todo lo posible para que regresen a su lado. Jeremías 3:12 dice: vuelve Israel, apóstata, que no os pondré mala cara, porque soy leal y no guardo rencor eterno. Jeremías 3:22: volved, hijos apóstatas, y os curaré de vuestra apostasía. Todos estos pasajes nos hablan de un Dios que no abandona a su pueblo, de un Dios que está dispuesto a perdonar por encima de todo. Estos textos nos hablan de un Dios que actúa de forma diferente a como usted y yo actuamos. El amor de Dios por su pueblo no tiene límites, y por eso el Señor exclamará, Jeremías 31:3, con amor eterno te amé. Jeremías 24:6-7, los miraré con benevolencia, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estos textos nos hablan del amor de Dios, de cómo esta mirada, Él mira a su pueblo con una mirada que refleja ternura. En definitiva, nos habla de un Dios que sufre por su pueblo. El amor que Dios siente por su pueblo es tan grande que está dispuesto a olvidar sus transgresiones. Y no solo eso, sino que está dispuesto a restaurarlo a su condición pasada, y por eso el Señor dirá en Jeremías 29:11-14, yo conozco mis designios sobre vosotros, designios de prosperidad, no de desgracia, de darlos un porvenir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a orar y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Si me buscáis de todo corazón, me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. Todos estos textos nos hablan de un Dios maravilloso, de un Dios que está dispuesto a escuchar vuestras necesidades y que por encima de todo desea nuestra felicidad. Por eso el Señor nos dirá, Jeremías 7:23, obedecedme, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Caminad por el camino que yo señalo, y os irá bien. Hermanos, para finalizar y a modo de conclusión, me gustaría hacerlo con dos textos más del profeta Jeremías. Jeremías 10:23-24 dice, ya lo sé, Señor, que el hombre no es el dueño de sus caminos, que nadie puede establecer su propio curso. Corrígenos, Señor. Con medida, no nos hagas menguar con tu cólera. Jeremías 17, del 7-8. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el bochorno, no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, no deja de dar fruto. El primero de ellos supone el reconocimiento por parte del profeta de las limitaciones a las cuales estamos todos sometidos. El hombre no es dueño de su vida. Como hombres no controlamos nuestro destino. La vida a veces nos controla a nosotros. En numerosas ocasiones nuestra vida se ve condicionada por las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Y en otras son nuestras propias decisiones las que han determinado qué es lo que han de suceder. Pero lo más curioso de todo es que no siempre somos conscientes de las consecuencias que se derivan de nuestro proceder. Siendo conscientes de estas limitaciones y de las malas decisiones tomadas por parte de su pueblo, el profeta pide al Señor que lo corrija, pero que lo haga amablemente, con ternura, podríamos decir con suavidad. El profeta es consciente de la necesidad que tiene del Señor en el momento de crisis que le toca vivir.
De la misma manera que entonces, salvando las diferencias, nosotros también necesitamos que el Señor nos corrija y nos ayude en esta vida, ya que nosotros no somos dueños de nuestros destinos, como dice el texto. Podemos tener la certeza hoy, como tenía Jeremías, de que el Señor nos ama y que por eso va a actuar con nosotros amablemente, con una compasión que va más allá de lo que el hombre pueda llegar a entender plenamente. El segundo texto nos habla de cuál es el secreto para una vida llena de felicidad. Este se encuentra en confiar en el Señor y buscar en todo momento su apoyo. El texto nos habla de que ante las dificultades, quien confía en el Señor, nada teme. Creo que en estos momentos de crisis, de incerteza, de dudas acerca del futuro, no hay otra opción mejor que ponerse en las manos de nuestro Salvador. Confiar en el Señor no nos evitará las dificultades que nos pueda sobrevenir en esta vida, pero nos permitirá afrontarlas de una manera diferente. Porque quien confía en el Señor puede tener la convicción de que Dios está a su lado en todo momento. Mi deseo es que ante las dificultades de la vida seamos capaces de dejarnos seducir por el Señor de la misma manera que hizo Jeremías. Que tengamos el convencimiento de que al lado del Señor no hay nada que temer. Que nos arrepentimos de nuestros errores con la seguridad de que Él es el Señor y Él nos va a perdonar. Que confiamos en sus promesas de restauración y que no tengamos temor de hablar de aquello en que hemos creído. Que el Señor nos ayuda a ponernos en sus manos, porque si así lo hacemos, nada hemos de temer. Hermanos, la situación final en que atravesamos socialmente, políticamente, económicamente en este país puede traer mucha incertidumbre a nuestras vidas. Puede traer muchas preguntas y puede marcar errores. Pero nuestra confianza, conforme a lo que hemos expuesto en este día, es de que si estamos con Dios, todas las cosas nos van a ir en bien. Y lo que vivimos como sociedad no es más que el producto de una sociedad que está viviendo distanciada de Dios, de una sociedad que ha construido ídolos y altares y que viven bajo la religiosidad impuesta por muchas costumbres de muchas personas, donde creen que yendo a la iglesia, rezando u orando o haciendo actos de sacrificio, logran acercarse a Dios. Y conforme a la Escritura nos hemos dado cuenta que hasta el mismo pueblo de Dios, creyéndose acercarse a Dios por medio de estos medios religiosos, lo que han logrado es simplemente distanciarse de Él. Dios no pide holocausto, lo que Dios pide es obediencia. Y si esta sociedad marcha como marcha es porque hemos dejado a Dios a un lado. ¿Cuál es la solución? Necesitamos orar por un país donde la presencia de Dios esté de continuo, en especial el temor a Jehová en cada uno de sus gobernantes. Nuestra función como cristianos y como hijos de Dios es ser sal y luz en este mundo. No podemos pedir que aquellos que no conocen de Dios brillen con su entendimiento, porque ellos están con su entendimiento entenebrecido. Ellos han negado a Dios con su vida y ellos se han justificado en base a su razonamiento creyendo tener la razón. Su vanidad, su conocimiento les ha distanciado y ha puesto un velo en su conocimiento para no oír la voz de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios y está escuchando este mensaje, su responsabilidad en medio de esta situación difícil es clamar a Dios para que sea Él quien quite la venda de la ignorancia y deposite la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de las cosas de Dios sobre los gobernantes. Estamos claros también que vivimos los últimos tiempos, que la venida de Cristo se aproxima. Pero muy aparte de todo tenemos que orar. Y aunque las cosas pronosticadas, profetizadas en su palabra, dice que en los últimos tiempos va a haber apostasía, va a haber espíritus de anticristo,
Va a haber luchas entre padres e hijos, desigualdades, problemas, hambrunas, terremotos y todas las cosas malas que sabemos que ya pasan. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es no menguar en nuestra obligación de orar a Dios y pedirle a Dios clemencia y misericordia. Que Él siga derramando su favor sobre este país, en este caso Ecuador. Si usted me escucha de otro país, sobre su país. Y que Él siga dando temor de Dios en esos gobernantes, en esas autoridades que Él ha establecido. Recuerde que hasta Nabucodonosor, un hombre que no conocía de Dios, Dios lo llamó en la Escritura mi siervo. Y muy probablemente Dios está utilizando a cada gobernante de nuestros países, de nuestras naciones, aunque no conozcan de Dios, como instrumentos para Él, por medio de esta autoridad, gloriarse en medio de su pueblo. Nuestro trabajo es orar. Hermano, no importa las cosas que pueda estar sucediendo política y económicamente. A los hijos de Dios todas las cosas nos llevan a bien. No importa las cosas como se estén dando visiblemente. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Créale a Dios, confíe en Dios, enamórese de la palabra de Dios, confíe en Él y Él hará. Recuerde que lo que mueve la mano de Dios no es su necesidad, sino su fe. Y una fe con acción, una fe con obras, porque la fe sin obras es fe muerta. La fe es creer en Dios, lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y la obra va a ser que usted va a inclinarse en oración por todas las situaciones adversas que está pasando, usted personalmente y también social, políticamente. Inclínese en oración, oremos y pidamos a Dios para que esta nación, el favor de Dios, su gracia y su misericordia, síganos cubriendo día tras día hasta la venida de Cristo. Sean ustedes todos bendecidos. Les ha saludado el pastor Fabián Muñoz, anhelando de que esta palabra sea de gran bendición para su vida como lo es para la mía. Nos vemos.